Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy. Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí compartiendo algún tema. Y eso por la plática que tuve por la mañana con una hermana que me hablaba de los demonios, que su iglesia están hablando de las manifestaciones demoníacas, de posesiones, y todo el mundo está endemoniado en la iglesia, y que le dijeron que ella estaba endemoniada por algunas prácticas que tenemos habitualmente los seres humanos, que pasamos por la falta de madurez, la falta de oración, lectura bíblica, y la mayoría estamos luchando con tal o cual situación. Pero en algunas congregaciones satanizan todo. El ver la televisión, el ir al cine, todo es pecado. La terrible ignorancia de hacer, la terrible malinterpretación, la mala exégesis, y quieren hablar de demonios, de demonología, sin haber tomado un curso. No saben ni contra quién están peleando, pero hablan más del demonio que de Dios. Les hablaron de las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, y decían que ellos estaban haciendo que ellos pecaran la iglesia o sus congregaciones. Entonces, hoy voy a hablar sobre eso. ¿Cuáles son las huestes espirituales de maldad? ¿Qué son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? En Efesios 6, el Señor nos exhorta a utilizar todos los elementos que Él nos ha provisto para enfrentar el pecado. O sea, Él nos ha provisto de toda la armadura, de toda. Porque aunque el Hijo de Dios, escúchelo bien, aunque el Hijo de Dios tiene la seguridad de la salvación eterna, de esa salvación eterna de su alma, queda una lucha diaria contra nuestro propio cuerpo de humillación en el cual todavía nos encontramos, y contra la corriente de este mundo, que es dirigida por el príncipe de este mundo, quien gobierna sobre los demonios, que aunque saben que el verdadero Hijo de Dios no pueden arrastrar, porque estamos en la mano poderosa, el poder del eterno, del único, del suficiente. Juan 10:28, queridos. Juan 10:28 nos narra: y yo, escúchalo bien, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Puedes decir amén? Puedes decir gloria a tu nombre, Padre. Estas huestes espirituales de maldad, queridos, que habitan en las regiones celestes, o sea, los demonios, harán todo lo posible por ver a un creyente caer en el pecado para desprestigiar el poder del evangelio, para desprestigiar el poder de Dios, que nos ha hecho nacer de nuevo y provisto del Espíritu Santo, que hoy mora en sus hijos. Porque, queridos, hoy somos templos del Espíritu Santo. En primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos narra. Cuando dice: oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios. Dios muchas veces debe disciplinar a sus hijos, pero nunca permitirá que viva indiferente al pecado, porque antes de llegar a esa bajeza, el Señor en su misericordia le corta la vida y se lo lleva a su presencia. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 16 nos narra. 1 de Juan 5, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. En otra ocasión hablaré del pecado de muerte. Iba yo a ahondar, pero sigamos hablando sobre las huestes celestes de maldad. Creo que existen pecados extremadamente repulsivos, terribles, y que los que practican tales cosas abren las puertas a los demonios para que estos seres entren en esos inconversos que las practican, tales como idolatría, drogadicción, desviaciones sexuales, espiritismo, adivinación, ocultismo y satanismo. Pero de ninguna manera podrían existir en el verdadero Hijo de Dios. Aunque aquí el Señor también nos advierte contra esta clase de enemigos que pueden estar en medio o en muchos lugares, incluyendo los menos esperados en donde menos lo esperamos. Segunda de Corintios 11:13 nos hace una advertencia sobre estas cosas. Segunda de Corintios 11:13, 14 y 15 nos narra: falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad. Siguiendo con el versículo 14 de 2 de Corintios 11 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en el versículo 15 también dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Queridos, Dios no solamente nos alerta de este peligro, sino que además nos revela que el maligno no puede tocar su verdadero hijo o los hijos verdaderos. En 1 de Juan 5:18, 1 de Juan 5:18 nos narra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. En la palabra el Señor nos avisa y previene de estas abominaciones terribles. Estas abominaciones terribles y de las terribles consecuencias que arrasan al inconverso contumaz. La Biblia en varias ocasiones menciona juntas la idolatría y las abominaciones sexuales, porque una es el comienzo que traslada a la otra y finalmente se hunden en la inmundicia de las profundidades del pecado. Tremendo. Romanos 1:23 nos narra. En el 1:23, 24 hasta el 29, no, hasta como por el 32 nos narra: cambiaron la gloria de Dios incorruptible. En el 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En el 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. El 27, y de igual también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Y en el 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En el 29, estando llenos, atestados, inundados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios,
y empieza a dar una serie de cosas terribles. En el versículo 32 termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Primera de Corintios 6:9 nos narra también, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, el rey, no se equivoquen en buen mexicano, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10 del capítulo 6 de 1 Corintios dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, queridos, no entrarán en el reino los que practican tales cosas, porque nunca han sido hijos de Dios y jamás han nacido de nuevo con el poder regenerador que hace todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 dice, nueva criatura es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. En el versículo 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Con Cristo. Esperamos que este pequeño audio haya sido de bendición para sus vidas y que podamos entender realmente cuál es el trabajo de las huestes espirituales en las regiones celestes. Y no andemos pululando entre la ignorancia, entre a lo mejor es esto, a lo mejor es esto otro. No, queridos, seamos certeros y solamente la palabra. Solo escritura, decía la Reforma. Solo la palabra. La palabra es la palabra, queridas. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.